uno nace hasta la edad de la adultez, va creciendo. Y las longitudes son la longitud de 12, el ancho de 6 y el grosor de 3 centímetros. 12, 6, 3. Se acabó. El peso varía, sobre todo de 135 a 150 gramos. Y esto depende sobre todo por el sexo. Un hombre tiene más grande, mujer más pequeño. Pero en sí oscilan entre 135 a 150 gramos. El sillón no está flotando en la cavidad abdominal, está cubierto por diferentes capas. Una capa es la cápsula renal, que cuando se distiende duele. El sillón en sí no duele. Lo que duele es esto, porque la cápsula renal es la que tiene la inervación. ¿Ya? Tenemos también la cubierta, la capita de grasa que se llama la cápsula adiposa, y por último la fascia renal. Si se realiza un corte transversal, sagital, como quieran, de primera instancia se puede o llama la atención dos colores, un color más claro y un color más oscuro. La porción más clara se denomina corteza y la porción más oscura se denomina medio. Si vemos esta estructura a nivel del microscopio, lo que vamos a observar son las unidades funcionales del sillón, que son las nefronas. La nefrona, miren, tiene dos componentes. Ahí está el corpúsculo renal y la porción tubular. Esta parte es la corteza. Y mire, la corteza contiene el corpúsculo renal, lugar donde se realiza el filtrado del óvulo. Y esta otra parte es la médula. La médula, miren, no tiene glomérulos, solamente tiene túbulos, ¿no? Unos túbulos más cortos y otros túbulos más grandes. Esa diferencia es muy importante porque cuando uno realiza la biopsia renal necesitamos sacar muestra de la corteza, no del túbulo. Porque el túbulo no me sirve para realizar la biopsia renal. Lo único que va a salir es nada más. Pero la mayoría de las enfermedades glomerulares afectan al glomérulo, la cual se encuentra en la corteza renal. ¿Ya? Como cualquier tejido, el riñón recibe irrigación para su alimentación y cumplir sus funciones, ¿no? Recuerden que acá tenemos la aorta, ¿verdad? La aorta que nace del ventrículo izquierdo, el arco de la aorta torácica, la aorta abdominal. Y la aorta abdominal da origen a lo que conocemos como las arterias renales. Ahí tenemos las arterias renales, una para cada riñón, uno para el derecho, otro para el izquierdo. Las arterias renales se subdividen en una arteria segmentaria, la interlobar, las arcuatas, la interlobular. Y miren, la arteria interlobular es la que da origen a la arteriola aferente. Y la arteriola aferente se transforma en un capilar. Este capilar se denomina capilar lobular, sitio donde se va a realizar la filtración glomerular. Entonces, ¿el glomérulo qué es? Un capilar sanguíneo, modificado, pero es un capilar sanguíneo. El capilar, miren, se fusiona, da origen a la arteriola eferente. La arteriola eferente, miren, da origen a los capilares peritubulares. Y posteriormente se fusionan, dan origen a las venas
la vena renal. La vena renal desembocará en la vena cava inferior. Conocer la irrigación del riñón es muy importante. ¿Por qué? Cuando un vaso sanguíneo se estrecha, ¿cómo se llama? Estenosis. Y eso puede ocurrir. Y de ahí viene el nombre de la hipertensión vascular. Principal causa, estenosis. ¿Por qué la estenosis? Por aterosclerosis. Recuerden que la aterosclerosis no solo afecta al corazón, afecta a todos los vasos sanguíneos. Y los riñones no se saben. Y también sirve conocer esto para el tratamiento. Por ejemplo, si la estenosis es acá, no podemos aplicar. Pero si es acá, no podemos hacer nada. No sirve para todo eso. Entonces, ahí tenemos en un corte microscópico la nephron. Sus dos componentes más importantes, ¿no?, que mencionamos, los músculos renales y la porción tubular. Miren, a nivel renal existen dos formas o tipos de nefronas. Tenemos ahí bien las nefronas corticales, que representan el 80 al 85% del total, y se caracterizan por eso. Las ADN está más cortito. Y el 15 a 20% las nefronas juxtaglomerulares, donde las ADN es más grande. Lo que habíamos visto en esta diapositiva. Ahí. Vertical. También recordar el componente del corpúsculo renal. Aquí tenemos la cápsula de Bowman, la arteriola aferente, el capilar glomerular y la arteriola efferente. Conocer eso es muy importante. Por ejemplo, ¿cómo evaluamos la función de una de las funciones del riñón? Es valorando la filtración glomerular, lo que les han enseñado a calcular, ¿no?, en varias formas y todo eso. La tasa del filtrado glomerular es nada más que la expresión de nada más. Por eso se llama tasa de filtrado glomerular. En un corte, ahí pueden ver anatómicamente o histológicamente los componentes del corpúsculo renal. Aquí tenemos la cápsula, aquí tenemos la arteriola aferente, por donde llega la sangre, llega al capilar glomerular, lugar donde se produce el proceso de filtración, y posteriormente tenemos la arteriola efferente. Asociado también al corpúsculo renal se encuentra una estructura muy importante, que es el aparato juxtamedular. Este aparato juxtamedular está compuesto por arteriola aferente, arteriola efferente y un segmento del túbulo, específicamente el túbulo distal, donde hay unas células especializadas, las cuales se denominan la mácula que interviene en el proceso de regulación glomerular. Y este es el sitio también donde se producen determinadas hormonas como las de Acá tenemos la histología del túbulo renal. El túbulo tiene varios segmentos, ¿no? Proximal, casa de gen, distal, túbulo colector. La histología de cada segmento varía para cumplir una determinada función. Por ejemplo, acá tenemos el túbulo contorneado proximal, en el cual las células se caracterizan por una gran cantidad de mitocondrias. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la reabsorción secreción tubular ocurre aquí, en el túbulo proximal.
Ahí tenemos el asa de régimen epitelio plano, lo demás epitelio cúbico. Una de las funciones muy importantes, o más importantes del riñón, es la producción de orina. Si no hay riñón, no hay. El proceso de formación de la orina ocurre por tres etapas: filtra, se absorbe, se queda. La filtración es nada más que el paso de agua y sólidos desde el capilar sanguíneo hacia la luz tubular. Una vez que se encuentra en el túbulo, las sustancias que necesita el cuerpo se los absorben, o sea, pasa las sustancias de la luz del túbulo hacia la sangre a través de los capilares periculares. Y lo que nos sirve en la sangre pasa de la sangre hacia la luz tubular, lo que se denomina secreción. Y el resultado final de esos tres procesos es la orina. Entonces, una forma de ver cómo está funcionando el riñón es ver si orina o no orina, ¿verdad? Para que se genere o se produzca el proceso de filtración a nivel glomerular, el capilar o hilo glomerular tiene estructuras muy importantes, únicas en este segmento. Y son las tres capas que ya vieron. Tenemos el endotelio, la membrana basal y la capa más especializada, la capa porositaria. Enfermedades como el síndrome nefrótico afectan a esta célula. Enfermedades como las glomerulonefritis posinfecciosas afectan a este segmento. Y las vasculitis, como la vasculitis, como la púrpura trombocitopénica, trombótica del síndrome hemolítico urémico, afecta a este segmento. Entonces, cuando hablemos de síndrome nefrótico, vamos a hablar específicamente de esta célula, del porosito. Cuando hablemos del síndrome nefrítico, vamos a hablar de la membrana basal. Cuando hablemos del síndrome hemolítico urémico, vamos a hablar de esta capa. ¿Ya? Para que se genere el proceso de filtración, o sea, la filtración se produce por diferencia de presiones. Porque si no hubiera diferencia de presiones, no se generaría. Es como cuando sale el agua de la pila, sale por presión, no sale por gravedad. Entonces, miren, a nivel del glomérulo actúan tres presiones: la presión hidrostática, la presión oncótica y la presión hidrostática del espacio. La presión hidrostática significa empujar el líquido de la luz del vaso sanguíneo hacia el espacio. La fuerza que se opone a esto, ¿cuál es? La presión oncótica. Tiene por objetivo evitar que el líquido salga del vaso sanguíneo por el cápsula. Pero acá también, donde la cápsula, también tenemos una presión hidrostática, una presión que se opone a que salga el líquido. Entonces, la suma y la resta de estas presiones nos va a dar una presión de filtración neta. Acá tenemos la presión hidrostática del glomérulo, 55, y las presiones que se oponen, tenemos la presión oncótica, que sería 15, y la presión hidrostática, que sería 30. Entonces, la presión de filtración neta es de 10 milímetros de mercurio. Esta diferencia de presión también está favorecida por el diámetro de los vasos sanguíneos. Generalmente la arteriola aferente tiene mayor calibre y la arteriola eferente tiene menor calibre. Entonces, por esa diferencia de presiones es por lo que se produce la filtración glomerular. Si no hubiera esas presiones, no se produce filtración. Cosa que ocurre, por ejemplo,
en el choque hipovolémico, ¿qué ocurre? La presión cae. Y si cae, no existe fuerza para que empuje, para que genere filtración. Por eso los pacientes con choque hipovolémico, oligúricos anómicos, ¿verdad? Por eso es. Y cualquier otro tipo de choque. Entonces, para esto, presiones. No hay presiones, no filtramos y no orinamos. A nivel tubular, los dos procesos de reabsorción y secreción ocurren por diferentes mecanismos, tanto transporte activo, pasivo, ecotransporte y cotransporte. Todo eso es lo que llevaron en fisiología médica aplica aquí. Recuerden que en el transporte activo, ¿qué necesitamos? Energía para reabsorber las sustancias. En el transporte pasivo utilizamos esa diferencia de gradiente de concentración para reabsorber. Y esas sustancias se pueden reabsorber o secretar de diferentes maneras. Miren, algunas sustancias se pueden reabsorber a través de las células, lo que se denomina transporte paracelular, paralelo a la célula. También puede haber un transporte a través de la célula, lo cual se denomina transcelular. Algunas sustancias no se pueden reabsorber solas, necesitan un cotransportador, como es el caso de la reabsorción de sodio y glucosa, como son los transportadores glucosa, que últimamente están siendo muy estudiados y hay artículos cada uso para el tratamiento de la diabetes, porque están simulando la fisiología para que se inhiba la reabsorción de glucosa. Y así bajaron los niveles de glucosa. Y actualmente sigue. En los diferentes segmentos se reabsorben muchas sustancias. Dijimos que en el túbulo contornado proximal era el segmento que contenía una gran cantidad de mitocondrias. ¿Por qué tiene? Porque tiene que reabsorber todo esto, del 60 al 80% de todas las sustancias que se filtran: sodio, potasio, fósforo, magnesio, proteínas, glucosa, todo se reabsorbe. El siguiente segmento, que tiene una forma de asa de Henry, regula principalmente o controla principalmente la función de concentrar o diluir el agua. Esa es su función principal. El túbulo distal. Y por último tenemos el túbulo colector. El túbulo colector, que es la última parte de la porción tubular, es el segmento donde se realiza la regulación fina, principalmente del potasio, agua y el estado ácido-básico. Pero estos segmentos no funcionan solos. Hay varias hormonas que influyen en su función. Entonces, varias hormonas producidas de manera sistémica afectan la función del glomérulo y del riñón, y también las condiciones hemodinámicas. Por ejemplo, acá tenemos la angiotensina. El órgano blanco de la angiotensina principal es la arteriola deferente. Cuando se produce esa sustancia, se genera una vasoconstricción de la arteriola deferente. Si hay una vasoconstricción, aumenta la presión, y lo que favorece o aumenta el filtrado glomerular. ¿Ya? También tenemos el péptido natriurético auricular, una sustancia producida ¿dónde? En la aurícula derecha. Función natriuresis, o sea, facilitar la eliminación de sodio. ¿Dónde actúa? Principalmente inhibiendo la reabsorción de sodio para que se pueda perder grandes cantidades de sodio y agua.
También tenemos, miren, la hormona paratiroidea. Una hormona muy importante en la regulación del metabolismo, calcio, fósforo. Principal sitio donde actúa en el túbulo contorneado distal, favoreciendo la reabsorción de calcio y generando la eliminación de fósforo. También tenemos acá la aldosterona, una hormona producida por la glándula suprarrenal. Actúa en el túbulo contorneado, favoreciendo la retención de sodio y favoreciendo la eliminación de iones de hidrógeno y potasio. Y por último tenemos acá la antidiurética, desenfresina o vasopresina, ¿no?, que cumple la función de retener agua. Entonces, como ven, existen muchas sustancias que influyen en la función glomerular y tubular. Por ejemplo, cuando un individuo está sin tomar agua durante todo el día, por X causa, la hormona que se produce en gran cantidad es esta, que tiene por objeto conservar el agua. Entonces, cada uno tiene su aplicabilidad. Entonces, una de las funciones del riñón será la producción de orina. Y en la producción de orina se eliminan todos los productos de desecho, como que urea, creatinina, ácido úrico, amonio y bilirrubina. Y eso sí, ahí está. Entonces la filtración glomerular es nada más que igual. Aclaramiento, tolerancia de creatinina. Lo mismo. Función: eliminar los productos de desecho. Por eso cuando vemos falla renal, ¿qué es lo primero que pedimos? Creatinina y urea. Entonces, ahí se ve una de las funciones del riñón. Y clínicamente, ¿qué vamos a ver? Si no filtra, no hay orina. ¿Y eso cómo se llama? Oliguria o anuria. Entonces, esa es una de las funciones del riñón. Existen muchas ecuaciones para evaluar, calcular el filtrado glomerular. ¿Sirven todas? Sí. ¿Cuál usamos? La que quieran. Todas sirven. Pueden utilizar cualquiera. Y los valores normales ahí contienen tanto de urea y creatinina. Algo muy importante con respecto a la creatinina es que depende de muchas cosas. Si un individuo tiene una masa muscular adecuada o elevada, la creatinina sube. Si un individuo tiene desnutrición, como la mayoría de nuestros pacientes que están hospitalizados en la terapia intensiva, semanas, meses, la creatinina baja. Entonces va a depender de las condiciones del individuo. Por eso se menciona que la creatinina no es un buen marcador de la función renal, pero es lo que se tiene y es lo que hacemos. ¿Existen otros marcadores más específicos? Sí, como las estadísticas, pero todavía no. Y si hay, está el costo muy elevado. Y también, mire, la creatinina también varía dependiendo al sexo, si es hombre o mujer. ¿Quién tiene mayor masa muscular? El hombre. Entonces tiene niveles de creatinina más altos comparado con el mujer. Entonces no es igual para todos. Y los valores de filtrado glomerular son de 90 a 120 mililitros por minuto, 1.73 metros cuadrados. Otra de las funciones del riñón es que ayuda en el control de la presión arterial. Cuando existe hipoperfusión de cualquier causa, ¿qué es lo que ocurre en el riñón? Se empieza a producir esta hormona que se denomina
la adenina, transformar el angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 pasa por la circulación pulmonar y gracias a la enzima convertidora de la angiotensina que se encuentra acá, se transforma en angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene tanto efectos directos y efectos indirectos. Uno de los efectos directos, miren, aumenta la actividad simpática y de esa manera sube la presión arterial. Otro, miren, favorece la reabsorción de sodio, cloro y agua y favorece la eliminación de potasio. Y otro efecto directo, vasoconstricción de las arterias. Entonces tiene 3 efectos directos y tiene 2 efectos indirectos. Los efectos indirectos son favorece la secreción de ABCA y favorece la secreción de desmoxicina. Entonces son 5 efectos, 3 directos y 2 indirectos. Y todos estos efectos favorecen la retención de agua. Y si se tiene agua, la presión sube. Y de ahí, el tratamiento de la hipertensión es a través de los quietos. ¿Qué hacen los quietos? Bloquean esto. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces bloquean todo esto, baja la presión. Es correcto. Entonces, a veces, ahí tenemos la clasificación de la presión arterial, los valores normales con que tenemos que tener, los elevados, los diferentes grados. También regulan la cantidad de líquidos, ¿no? El riñón, ¿cómo regulará la cantidad de líquidos del organismo? Fácil, a través de la sed, ¿verdad? Cuando uno tiene sed, ¿qué hace? Toma agua. Y dependiendo de la cantidad de agua que necesitemos, ya sea el riñón lo reabsorbe o lo secreta. Por ejemplo, estamos en una caminata, ¿no?, de 8 a 10 horas, donde no hay agua y hace sol. ¿Qué va a hacer el riñón? Va a recibir el estímulo de la glándula hipofisial. ¿Qué va a decir? No hay agua. Libere desmoxicina. La libera, va al riñón y forma canales de agua para que se reabsorba todo el agua. Y si no hay agua, disminuyes la cantidad de agua. Y así retienes agua. Y así aguantas tu caminata de 10 horas. El otro extremo. Tomamos agua. Por X casos. Enfermedades como la fotomanía y esas cosas, donde un individuo puede tomar litros y litros. ¿Qué dice el cuerpo? Hay mucha agua. No liberes antidiurético. Listo, no liberes. ¿Qué ocurre? Empiezas a orinar más y más y más y más, hasta regular la cantidad de volumen sanguíneo que tú necesitas. Entonces, de esa manera, ayuda a regular la cantidad de agua en el organismo. Y de la regulación de agua, pues, mantiene una osmolaridad sérica sanguínea normal y una densidad urinaria adecuada. También regula los electrolitos, todos los electrolitos. Regula el sodio, potasio, calcio, cloro, fósforo, magnesio. O sea, regula todo el medio interno.
Las diferencias es que, por ejemplo, en la regulación del sodio, cuando una persona, yo creo que todos han hecho una parrillada, donde la carne tiene gran cantidad de sal, ¿verdad? Algunos comidos, no sé si han sentido al día siguiente un poco edematizados, un poco hinchadas las manos y los pies. Ya lo van a sentir. O se van a fijar más ahora. Eso es porque cuando un individuo ingiere una gran cantidad de sal, por lo que sea, tarda en eliminarse, 2-3 días, no se elimina de manera inmediata. Por eso cuando una persona está acostumbrado a comer grandes cantidades de sal, bueno, todo lo que comas tiene más de lo recomendado, se tiene más sal y más sal. Por ahí va el problema de la presión arterial. ¿Ya? Entonces ya vimos que la regulación del sodio puede ser determinada por la ingesta, las diferentes hormonas y la función tubular. Y ahí tenemos los diferentes valores recomendados. Preferentemente traten de memorizar solamente una cifra, porque en el laboratorio que vayan a ver cualquier hospital varía. Los métodos mediante los cuales se utilizan es diferente. Otra función muy importante es la regulación del estado ácido-base. Los iones o el riñón elimina los iones de hidrógeno que producimos continuamente los seres humanos a través de la secreción. Elimina iones de hidrógeno, reabsorbe moléculas de bicarbonato. Y eso mantiene los valores del pH sanguíneo entre estos parámetros, 7.35 a 7.45, y el bicarbonato, dependiendo si es sanguíneo o venoso, de 22 a 26 miliequivalentes. Entonces, cuando el riñón fallara, ¿cómo estuviera el estado ácido-base? El pH va a estar disminuido, lo que se llama acidosis. ¿De qué origen? Metabólico. ¿No? Porque la acidosis respiratoria es más problema respiratorio. ¿No? También cumple funciones endógenas, o sea, produce hormonas. La vitamina D en sí como tal no es producida por el riñón. ¿Ya? Tenemos diferentes fuentes de la vitamina D. Uno, que se produce en la piel, por eso hay que exponerse al sol, para que se produzca vitamina D. Y otro, la ingesta de los alimentos. ¿Ya? Una vez que ingerimos la vitamina D, pues se produce solamente vitamina D1, que no tiene funcionalidad. Esa vitamina D1 va al hígado, donde se transforma de vitamina D1 a vitamina D2. Tampoco es funcional. Y la vitamina D2 es la que va al riñón, donde se transforma en vitamina D3. Y la vitamina D3 o calcitriol es la forma activa o la forma que sirve para absorber calcio y eliminar fósforo. Una de las funciones, también hemos visto que existen muchas funciones de la vitamina D, como subir las defensas y todo eso. Entonces también interviene en la conversión de la vitamina D. Otra función muy importante es que endógenas también, es que ayuda o produce lo que se denomina eritropoyetina, una hormona producida por las células peritubulares del riñón. ¿Cuál es el principal estímulo? Hipoxia. Existe hipoxia, se produce eritropoyetina. La eritropoyetina actúa en la médula ósea y empieza a producir glóbulos rojos. Pero para producir necesita hierro, porque sin hierro tampoco se puede producir
valores también varían entre hombres y mujeres. ¿Por qué creen que varía entre hombres y mujeres los niveles de hemoglobina? Porque los hombres tenemos una hormona que no tienen las mujeres, que es la testosterona. Por eso tenemos niveles más altos. Y por eso somos resistentes, mucho más resistentes a la actividad física. Por eso, por los niveles de hemoglobina. Cuando apareció la eritropoyetina, cuando estaba apareciendo, muchos atletas se inyectaban eritropoyetina para tener mayor rendimiento físico. Y es lo que ocurre, ¿no? Cuando vas a entrenar al cero, hay hipoxia. ¿Qué se produce? Eritropoyetina. Y te vuelves más resistente. Y ese principio utiliza los atletas. Bueno, ya no se puede utilizar porque está prohibido. Y otra de las funciones, una función pero muy importante, pero poco conocida, es que el riñón también produce glucosa. El proceso denominado gluconeogénesis. Sobre todo esto ocurre en las primeras etapas de la vida, con mayor frecuencia, y en casos donde el hígado ya tenga una falla severa. Porque recordemos que el principal regulador de la glucosa es el hígado. Entonces, en resumen, las funciones del riñón son filtrado glomerular, control de la presión arterial, regulación de líquidos electrolitos, regulación del estado ácido básico y producción de hormonas, que es la eritropoyetina y la vitamina D. Y de esas 5 funciones va a salir toda la sintomatología renal. Por ejemplo, si pierde el filtrado glomerular, el individuo ¿qué va a hacer? No va a orinar, o va a orinar poco, oliguria. Deja de orinar, anuria. Entonces, si no hay filtrado glomerular, no se eliminan los productos de desecho. Urea y creatinina suben, ¿verdad? Si pierde la función del control de la presión arterial, eso se va a manifestar con hipertensión. Ahí va otro sitio. Si pierde la regulación de los electrolitos, va a haber hiponatremia, hipercalemia, hiperfosfatemia, hipermarcasemia e hipocalcemia. Si pierde la capacidad de acidificar o alcalinizar la orina, se verá pues acidosis o alcalosis, dependiendo de qué función se ejecuta. Si hay disminución o pérdida de la función endocrina, ya no hay vitamina D, hipocalcemia. Ya no hay eritropoyetina, entonces de ahí sale todas las enfermedades. Porque todas las enfermedades renales, todas, se van a manifestar así. Todas. Solamente que algunos van a tener un síntoma o signo más predominante y otros sí. Y otros sí. Entonces, en conclusión, el riñón contribuye a la homeostasis, al excretar los productos de desecho, altera la composición del medio interno, el pH, volumen, presión, mantiene la osmolaridad y produce hormonas. Ya. Preguntas o dudas. Examen general de orina. Así que van a traer laboratorios de examen de orina para que aprendan a interpretar. Pueden ser patológicos o fisiológicos.